Voy a grabar. Bien, así de paso los saludo a los chicos. Ya que estamos en la instancia del trabajo práctico número 3, vos fíjate que ese trabajo práctico 3 tiene mucho que ver con el trabajo de los dados, donde usan valores random. En realidad es un juego a partir de los valores random que me da, ¿sí? Además de usar un contador y un acumulador, pero bueno, la base en realidad es usar las estructuras alternativas sí, no, y especialmente el switch, que es el que nos salva de no estar preguntando mucho sí, 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 sí. ¿M? Así que bueno, era más que nada una práctica. Lo que quiero mostrarte hoy, y esto va para todos, es los vectores. Vamos a comenzar a trabajar con vectores y para ello no hay nada mejor que hacerlo y mostrarlo. Así que ahora en un ratito, sí, voy a crear, ahora mismo te comparto, así lo ves desde el principio, a ver si tengo acá la aplicación abierta. No, acá. Bien. Dame un segundo, así yo comparto esta aplicación abierta. Zoom, tucu tucu, aquí. Lo vemos desde cero. ¿M? Vamos a trabajar con vectores. Ahí tengo un vector. Yo voy a crear un proyecto. Esto ustedes ya lo tienen súper claro. No hace falta mostrarles muy mucho. A ver, voy a subir esto acá que me está estorbando. Vamos a crear un proyecto. Este proyecto se va a llamar práctica. Ah, vectores. ¿Sí? Es para comenzar a conocer el procedimiento o los pasos para crear un vector. Vos, a ver, acá se volvió a cerrar. Así te muestro el proyecto, ¿sí? Y esto también va para todos. Así comenzamos a avanzar más allá del cocodrilo. Yo les voy a compartir un videíto del armado del cocodrilo. Lo que quería en realidad era afirmar las estructuras alternativas que habíamos visto en las clases, que eso también se puede ver, y esto va para todos, por supuesto, se puede ver en el trabajo que está en el espacio de debate, que es el de dados, ¿sí? En dados podemos ver cómo se puede jugar con estos números random, valores random y un switch. Bien, para comenzar esta segunda parte en realidad, que es en realidad cortita, ¿no? Porque esta segunda parte incluye vectores, un juego con vectores y matrices. Y la materia ahí se termina, ¿sí? Pero necesitamos conocer bien las estructuras como while, for, estas estructuras que son repetitivas, ¿sí? ¿Y por qué incluimos vectores? Los vectores nos sirven a nosotros para guardar muchos datos, pero siempre teniendo en cuenta que esos datos tienen que ser del mismo tipo. Yo no puedo guardar datos en un vector que sean de tipos diferentes. Este tipo de estructuras, como los vectores, donde se guarda una fila de datos, tienen que cumplir con esa característica, ser del mismo tipo. Por eso se conoce como estructura estática. Es estática porque una vez que defino el tipo de datos que voy a guardar en el vector, no lo puedo cambiar. Y todos tienen que ser del mismo tipo. O sea que si yo quiero guardar valores texto, llámese string, todos tienen que ser del mismo tipo. Si quiero guardar números, todos tienen que ser del tipo int32, como pide C Sharp. Entonces, ¿qué te voy a mostrar? Te voy a mostrar cómo guardar datos de un mismo tipo en un vector y mostrarlos. Los vamos a mostrar en una lista. Yo aquí voy a agregar rapidito dos botones. Vamos a agregar dos botones. Vamos por un label para que sea una etiqueta aquí, una caja de texto aquí para que sepamos que vamos a guardar. Y después voy a buscar una lista donde tengo una list box. Acá está, list box acá. Ahora mismo lo acomodo. Aquí vamos a decir, vamos a poner nombres, ¿sí? Vamos a mostrar, vamos a guardar nombres. Así que aquí voy a poner una etiqueta nombre. Exactamente en esta caja de texto voy a guardar nombres de diferentes clientes. Así que me voy a encargar que esa caja de texto, como todas las reglas que estuvimos manejando desde el día uno, es tener bien fijos y claros los prefijos. Esta caja de texto también se va a llamar nombre. ¿Por qué? Porque por ahí van a entrar los nombres. Entonces, a ver, este botón, que lo voy a hacer un poquitito más grande así queda lindo,
lo que me va a permitir hacer es guardar. Así que el botón va a tener como nombre guardar. Tratemos siempre de darles nombres que nos muestren qué hace en realidad, así después no nos cuesta buscarlo. ¿Mm? Yo voy a buscar acá el text de ese botón y ese botón se va a llamar, le vamos a poner guardar. ¿Listo? Ahora bien, este otro botón que tengo acá, lo que va a hacer es mostrarme los datos en la lista. Así que este botón 2 me va a mostrar, pero necesito escribirle el nombre de cómo lo voy a buscar a este botón entre medio de tanto código. Así que este botón se va a llamar mostrar. Siempre hago lo mismo, siempre. Esta lista es un list box y va a tener como nombre, respetando el prefijo, lst lista. Le vamos a poner lista. Y lo vamos a dejar así. Esto lo vamos a acomodar, lo vamos a dejar más o menos presentable, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es el uso de vectores. ¿Cuál es la idea a partir de este formulario? Que el usuario que use este formulario guarde nombres ingresándolos por las cajas de texto. Entonces voy a guardar nombre en esta caja de texto, pero pongo un nombre, aprieto el botón y se va guardando en un vector, que es esta estructura estática. Como lo había mostrado en un videíto, todo lo que entra por caja de texto es de tipo texto, o sea, de tipo string. Eso lo tengo que respetar y lo tengo que tener bien en claro. ¿Mm? Cada vez que haga clic en guardar, este dato se va a guardar en un vector. Hago clic para ver qué hacemos en ese botón. Fíjate, acá estamos en el botón guardar. La pregunta es, ¿qué es lo que quiero que pase cuando aprieto el guardar? Lo que quiero es que se guarde el dato que ingresó por caja de texto en un espacio de memoria llamado vector de tipo estático y que se vayan guardando todos los nombres que yo vaya guardando, que yo vaya ingresando, para luego mostrarlos en una lista. Entonces, en primer lugar, yo quiero guardar datos en un vector. Para poder hacer eso, necesito crear ese vector. Ese vector, como dije hace rato, es parecido a la variable, porque nosotros para guardar o crear un espacio en la memoria necesitamos definir en primer lugar el tipo de dato. La variable es ese espacio de memoria donde puedo guardar información, pero este vector es como si fueran muchas variables eslabonadas, una tras de otra, un espacio de memoria más grande donde yo puedo definir el tamaño, la dimensión que va a tener ese vector y es de tipo estático. Así que lo primero que vamos a hacer es definirla. Pero para poder definir ese vector, ese espacio de memoria, yo tengo que preguntarme, che, ¿yo voy a necesitar ese vector en otro lado? Casi siempre ese vector se reutiliza porque quiero mostrar los datos, porque quiero cambiar algo. Entonces, necesito declarar el vector siempre de tipo público. Por eso lo declaro fuera de la estructura del botón. Entonces, voy a declarar ese espacio de memoria afuera y voy a decir que va a ser de tipo string. Siempre me ocupo de eso. Abro paréntesis, ¿sí? Y digo, che, ya sé que es del tipo string, del mismo tipo todos los espacios que va a tener el vector. ¿Cómo se va a llamar? Ese vector le vamos a poner por ahora, para que lo reconozcamos, vector. Una vez que he creado el vector de tipo string, ¿m? Necesito instanciarlo, o sea, necesito crearlo. Para poder crearlo, necesito la palabra reservada que me permite crear ese espacio de memoria y que se llama new. Cada vez que yo escriba new, lo que estoy creando, lo que estoy haciendo, perdón, es creando algo. New está relacionado con la palabra crear. Entonces, primero el tipo de dato. ¿De quién? Del vector, que es lo que estoy creando acá con estos corchetes. ¿Cómo se va a llamar el vector? En este caso le vamos a poner el mismo nombre, que se llama vector. Todo esto se instancia. ¿Qué es instanciar? Instanciar es decir, che, yo te voy a dar un espacio en la memoria, pero para eso voy a necesitar esta palabra reservada, new. Bien,
Una vez que puse new, vuelvo a declarar y a decirle, sí, vos vas a ser del tipo string. ¿Y qué es del tipo string? Tipo string es de tipo texto, porque lo que yo quiero guardar en ese espacio de memoria son nombres. Así que automáticamente, ¡pum!, digo, a ver, voy a o estoy creando un espacio llamado vector del tipo texto, lo estoy creando con la palabra new y le estoy diciendo que va a ser también del tipo este, lo estoy reafirmando que va a ser del tipo texto y a continuación tengo que decirle de qué tamaño va a ser. Si yo quiero guardar 3 nombres, 10 nombres, 100 nombres, ¿m? Para este ejemplo voy a usar solo 3 para que sea cortita la carga y para que veamos cómo funciona. Aquí acabo de crear ese espacio de memoria que tiene muchos espacios uno al lado del otro, en este caso 3 espacios, o sea que voy a poder guardar 3 nombres. No debo olvidarme que en esta estructura llamada vector, los espacios se empiezan a contar de cero. O sea que el primer espacio que me guarda la memoria es cero. O sea, va a ser en el lugar cero. El segundo dato en el lugar 1, el tercer dato en el lugar 2. Entonces, acabo de crear ese espacio de memoria. Bueno, ahora lo que necesito es decir, a ver, yo quiero guardar datos que ingresan por teclado en este vector, uno al lado del otro. Perfecto. Para eso necesito capturar, tomar los datos que entran por teclado, o sea, desde la caja de texto. Necesito, dame un segundo que voy a mandar mensajito en el grupo por si se quieren sumar, los chicos, que no se suma nadie. Eh, ¿Hay más? No sé si somos ¿Eh? más. ¿Cuántos somos? ¿Somos dos nomás? Dos, sí, usted y yo. Ay, pensé que había más. No, somos nosotros dos nomás. Sí. Ah, bueno. Bueno, no importa, queda grabado. Bien, entonces, en este botón, cuando haga clic, lo que va a suceder es que se va a tomar el dato en ese espacio de memoria llamado variable. Yo necesito que todo lo que entre por teclado se guarde en un lugar. ¿Y por qué esto? Porque si yo no lo guardo en un lugar, lo pierdo. ¿m? Lo pierdo. A ver, dame un segundo. A ver, aquí. A ver, compartir, no puedo. Chucu, dame un segundo, perdón. Perdón. Listo. Entonces, yo necesito guardar esos datos en ese espacio de memoria, pero tengo que tomar lo que entra por caja de texto y guardarlo en otro espacio. Entonces voy a tener que crear una variable. ¿m? Y ahora la pregunta será, che, yo necesito tomar ese dato, guardarlo en otro lado para luego ponerlo en el vector. Esos son los pasos. Entonces, necesitamos crear una variable del mismo tipo que pretendo guardar en el vector. Y esa va a ser de tipo también texto, o sea, string. ¿Y cómo se va a llamar esa variable? Le vamos a poner variable nombre para que sepamos que en ese espacio de memoria llamado nombre se va a guardar lo que tiene la caja de texto nombre, porque así se llama la caja de texto, punto text. O sea, lo que estoy haciendo acá es guardando lo que tiene la caja de texto en un espacio de memoria llamado nombre del tipo string o tipo texto que combina con el tipo de texto del vector. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Perfecto. Entonces, ya tenemos guardado el dato o el nombre que entró a esa variable. Ahora necesitamos ponerlo en el vector. ¿Cómo vamos a hacer para ponerlo en el vector? Necesitamos que usemos una condición. ¿Cuál va a ser la condición? Yo necesito que se guarden los datos en orden desde el primer lugar al último. Ya sé que el primer lugar del vector es 0. Entonces, necesito declarar un índice, algo que me permita ir guardando en el orden que corresponde.
Por eso necesito un índice del mismo tipo, tiene que ser entero, del orden de esos vectores, por eso tiene que ser numérico, porque yo voy a decir en el lugar 0 tanto, en el lugar 1 va a ir tanto, en el lugar 2 va a ir tanto. Entonces necesito que sea del mismo tipo. Por eso va a ser de tipo entero y se va a llamar i. Tú, punto y coma. Acabo de declarar un índice que me va a servir para ir ordenando los datos en orden, comenzando desde el 0. Entonces digo, ah, bien, entonces entra el dato y ¿qué va a suceder? Si ese i, que es mi índice, es menor, ¿por qué menor? Y porque si es mayor al largo del vector, al espacio que yo he creado, no puedo guardar nada. Ese i tiene que ser menor a la cantidad de datos permitidos. Entonces, yo tengo que decir que si este i, que es mi índice, el que me va a ir indicando dónde voy a guardar los datos, es menor al largo del vector, que en este caso es 3, que guarde el dato en el vector. Porque si es mayor, va a ser al vicio que guarde porque se va a perder el dato. Entonces, para eso necesito darle un valor al índice y este índice tiene que comenzar con 0, porque el primer dato se va a guardar en la posición 0. Entonces voy a decir, che, mientras el índice es menor al largo del vector, se llama vector, y se usa una propiedad para los vectores llamada length. Length automáticamente me devuelve el tamaño del vector. El tamaño del vector que yo he creado es 3. ¿Y por qué 3? Porque en este caso decidí que el vector sea chiquitito para poder trabajar tranquilamente con pocos datos y que funcione. Este punto length me devuelve este tamaño 3. Entonces lo que yo estoy preguntando acá es si el índice, que en este caso es 0, es menor al tamaño del vector, entonces que cargue el dato en esa posición que va a ser 0. Yo voy a poner aquí si es menor al tamaño del vector, que lo guarde en el vector. Bien, entonces en el vector, ¿en qué posición? En la posición y, ¿por qué y? Porque la posición, la primera posición, va a ser en el lugar 0. Si yo pongo 0, va a ser lo mismo, porque lo que quiero es que en la posición 0 se guarde, ¿qué cosa? Lo que tiene la variable nombre. ¿Y por qué lo que tiene la variable nombre? Porque la variable nombre tiene lo que ingresó por teclado. Entonces, en esa posición se va a guardar lo que tiene nombre. La variable nombre, acordate, tiene, no sé qué escribe acá, lo que tiene es el dato que entró por teclado. ¿Sí? No quiero que aparezca. Bien. Es lo mismo. Hola, Octavio. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola. Un gusto. Lo que igualmente, lo que sucedió acá es que pusimos el 0. Ahora, imagínate, el vector tiene 3 espacios. Tendría que poner vector en la posición 0. Acá tendría que decir vector en la posición 1, vector en la posición 2, para no estar haciendo eso repetidas veces. Imagínate, si el vector tiene 100 posiciones, voy a estar haciendo alusión a las 100 posiciones de un vector. Para eso se usa este índice. Y se dice que en la posición que me va indicando i, que se guarde lo que tiene la variable. Y no debo olvidarme que tengo que incrementar el valor de i. Por eso más. O, que es lo mismo decir, i igual a i más 1. Lo que hago es incrementar. Cuando vuelva a entrar otro dato, lo que va a suceder es que ya i no va a valer 0, va a valer 1. ¿Pero por qué? Porque acá lo estoy incrementando. O sea que el vector empieza, perdón, la posición empieza en 0, como está declarado acá, pregunta por la posición en 0, pregunta si es menor al largo del vector, que en este caso es 3. Luego, si pregunta si es menor, seguro que va a ser positivo, o seguro que va a ser menor porque el primer valor de i es 0. Entonces, la pregunta es,
0 es menor que 3, ¿sí? Si es menor que 3, entonces el vector en la posición 0 va a tener o va a guardar el dato que está en la variable nombre. ¿Qué es lo que tiene la variable nombre? La variable nombre tiene lo que entró por teclado. Una vez que está guardado en el vector, se tiene que incrementar la posición porque cuando salga de acá y vuelva a entrar y vuelva a apretar el botoncito guardar, ya i no vale 0, ahora vale 1. Y la pregunta va a ser, ¿y cuánto vale i? Ahora vale 1. ¿I es menor que el largo del vector? ¿Y cuánto es el largo del vector? Sigue siendo igual, 3. 1 es menor que 3, sí, vuelve a cargar. Cuando pasa por acá, ya no es más 1, ahora va a ser 2. Vuelta sale por acá. Cuando vuelvo a apretar el botón guardar, lo que sucede es que i ya no va a valer 1, va a valer 2. Entonces va a ser 2 es menor que 3, sí, vuelta a guardar el dato. Cuando venga acá y ya sea 3, la pregunta va a ser 3 es menor que el largo del vector. Cuando ya no es menor, ¡pum!, sale por acá. Eso es lo que hace la estructura en este caso, que es un sí, pero estamos cargando. Esta estructura es siempre igual para la carga del vector. Preguntamos si es menor y cuando no es menor, ¡pum!, sale. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería decir, che, si no es menor, else, tucu, llave, llave, mensajito amigo y decir message box, mensaje, punto show, abro, cierro paréntesis, que diga, no se puede cargar más datos. Punto y coma. ¿Listo? Ahora bien, está bueno también que cuando guarda un dato, también le diga al usuario, che, message box, punto show, paréntesis, paréntesis, el dato ha sido guardado con éxito o sin éxito, como ustedes le quieran poner. Perfecto. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Cargando el vector. ¿Qué otra cosa puede suceder? Bien, lo ejecutemos a ver si funciona primero. No sé si pueden ver el ejecutable, la ventanita. ¿Pueden verla? Hola, Mary. Hola, profe. Hola. ¿Pueden ver la Pensé que me ventanita? había unido tarde, pero ya vi que no es, la materia no es. Genial. Perdón, estás en la materia correcta. No, no iba a empezar ahora con interfaz gráfica. ¡Ah! ¿Era Interfaz. hoy o no? Vos sabés que sí, me demoré Ah, con... bien. Perdóname, Meli. Termino y comienzo con interfaz. Perdón. Sí, no hay drama, profe. La Bien. espero. ¿Qué es qué es lo que tengo acá? A ver, lo que tengo acá, ¿pueden ver la interfaz? Octavio Gabriel. No, profe. No. ¿Cómo? Bueno, quería ver si podían ver el ejecutable, la ventanita. Bien. ¿Qué es lo que tengo acá? La ventanita. ¿Ahora sí la ven? Sí, Bien, entonces yo voy a poner acá guardo. El dato ha sido guardado. Aceptar. Voy a poner guardo. ¿Se ve la otra ventana que dice el dato ha sido guardado? sí, sí, sí. Perfecto, acepto. Pongo B, guardar, el dato ha sido guardado. Aceptar. Pero tiene que suceder que cuando ponga C y haga clic, no se pueden guardar más datos. ¿Por qué? Porque el vector solo tiene 3 lugares. No puedo guardar más. Entonces, salgo, voy a volver a compartir porque cada vez que ejecuto se sale. Vuelvo a compartir de nuevo y digo, bien, listo, ahora ya puede cargar. ¿M? Es, es un lío tener que borrar el tema del texto de la caja de texto, así que voy a decir text nombre.text igual a llave, llave, comilla, comilla, se borra lo que tiene la caja de texto, entonces cuando aprieto el botón me sale el mensajito y pum, se borró lo que tiene la caja de texto solito y funciona. Ahora bien, ya sé guardar. Lo que necesito, lo que quiero ahora es mostrar. Si yo quiero mostrar los datos que tiene el vector, entonces voy al diseño de nuevo y hago clic, clic en mostrar. Voy derecho al botón mostrar.
¿Qué es lo que va a pasar cuando haga clic en el botón mostrar? Me tiene que traer todos los datos que están guardados en el vector. Bien, ya los datos están guardados en la RAM. Yo lo que quiero, y acuérdense que el vector está llenito. Yo tengo que mostrar los datos que tiene ese vector y la estructura que me va a servir para mostrar los datos, desenredar lo que tiene el vector, es la estructura for. La estructura for es una estructura repetitiva que me sirve para ir recorriendo el vector y mostrando lo que tiene, que es lo que yo quiero. Puede ser for o puede ser while. Cualquiera de los dos funciona bien. For me gusta, ¿por qué? Porque for no me deja olvidarme del incremento, o sea, de ir incrementando el 1. Entonces yo pongo for, voy a declarar una variable int 32 para y un índice. ¿Y por qué un índice tengo que declarar de nuevo? Y porque el vector está lleno en la posición 3. Si yo quiero recorrerlo, tengo que recorrerlo desde el principio. Y si yo quiero recorrerlo desde el principio, tengo que comenzar de 0. Por eso pongo 0. La pregunta será, che, ese i, que en este momento es 0, ¿es menor que el largo del vector? ¿Y por qué pregunto por el largo del vector? Y porque si no es menor al largo del vector, ya no tengo que seguir mostrando nada. Punto y coma, y más más. Esta es la estructura de un for. Siempre igual. El índice inicializado en 0. La condición o lo que quiero que se cumpla, que sea menor. Y el incremento. Esta estructura del for tiene 3 partes. Inicio o inicialización, la condición y por supuesto el incremento. ¿Qué es lo que tengo acá? Llave. Y lo único que tengo que hacer es decirle, che, en la lista, que ya le puse el st lista, punto ítems, que me muestre uno a uno, qué cosa, y agregue en esa lista add lo que tiene el vector. ¿Cómo se llama el vector? Vector en la posición i, que en este caso la posición i es 0. Cuando vuelva, porque dijimos que es repetitiva, este sale por acá y si se cumple la condición, vuelve a entrar hasta que i sea igual o mayor al largo del vector, que en este caso es 3. Entonces, automáticamente sale por acá. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que gracias a esta instrucción, yo pueda ver los datos en la lista. Lista.items.add. ¿Qué es lo que vimos? La carga de un vector a partir del clic de un botón. Cargo el vector y muestro lo que tiene el vector con solo utilizar una estructura repetitiva que en este caso estamos viendo y es for. Si yo hago clic en ejecutar, voy a dejar de compartir y comparto la pantalla del ejecutable, ventanita amiga, acá está la ventanita. Yo voy a decir, guardo Ana. Guardar, el dato ha sido guardado. Se tiene que borrar lo que está en la caja de texto cuando haga aceptar. Clic, se borró. Voy a guardar Roberto. Guardar, el dato ha sido guardado. Aceptar, se tiene que borrar. Ramiro. Guardar, el dato ha sido guardado. José ya no tiene que guardar más nada. No se puede cargar más datos. Aceptar, listo. Ahí tendría que borrarse de nuevo lo que está en la caja de texto, así que lo podemos agregar con doble comilla o punto clear, cualquiera de las dos. Y ahora vamos a mostrar en la lista haciendo clic. Entonces, haciendo clic en el mostrar y usando una estructura repetitiva llamada for, podemos ver lo que tiene el vector. ¿Preguntas? Hola, ¿se me fueron? No, no, ninguna. ¿Ha quedado claro? Sí. Hola, Gabriel, ¿te ha servido? Profe, sí, una consulta. Si cerrás el programa y lo abrís de vuelta, ¿van a aparecer las cosas que se guardaron? No, eso es lo malo de los Sí. vectores. La única manera de no perder datos es utilizando una base de datos. No hay manera que yo pueda guardar un dato en la RAM
y que se mantenga. Tiene que ser en una base de datos. Pero esa es otra cosa, ya nos vamos a meter con programación orientada a objetos y el uso de las conexiones, etcétera, etcétera. En este caso, estamos usando estructuras de tipo estáticas, porque no son dinámicas, estáticas que respetan siempre el mismo tipo. Vos fíjate que creamos un espacio de memoria de tipo texto, de tipo string, que solo me permite guardar, en este caso, nombres. Si yo le quisiera guardar un número, ese número se guardaría como texto y no como un número para luego poder operar. O sea, esa estructura estática debo respetar que todos los datos que se guarden sean del mismo tipo. Ahora, una vez que el programa se cerró, chao fue. Me quedé sin datos. Sí, ¿Perfecto? sí. Perfecto. Chicos, esta es la primera clase de vectores. La próxima vamos a seguir trabajando con vectores, pero con más de un vector. Les voy a compartir y les voy a dejar en el aula un videíto donde jugamos con más de dos vectores. Está bueno porque hacemos intercambio de datos con vectores y vectores de distinto tipo y podemos mostrar datos también, ya sea en una lista o en una grilla. En este caso usamos una lista, la próxima usaremos una grilla, un Data Grid View, que nos sirve un montonazo para mostrar los datos de manera ordenada. ¿Eh? Hola. Bueno, profe, yo Bueno, antes sí. de que se vaya, quería saber si me podía tirar ahí una mano con este tema de compartir los extracts entre forms, ¿Cómo, porque cómo? si me podía tirar ahí una mano para compartir los vectores, digamos, los structs entre form y form. Ajá. Estoy haciendo el último trabajo ese que es una especie de trabajo práctico, digamos, como para practicar ¿Cuál trabajo todo lo que práctico muestra que la. estamos compartiendo con estructura? Es el último de la, de la clase, a ver, ya le digo en qué clase está, pero es el último, o sea, lo plantea como una práctica en realidad. Ah, bien. Sería, creo que es el espacio de práctica. Ah, bien, en la última ya. Esa parte no va en el Este, parcial. Lo que va en ¿no? el parcial va solo vectores, hasta vectores y matrices, nada más. Yo Ah, necesito bien, bien. que esté claro lo que es la carga, la muestra de vectores de uno, 2, 3 vectores y el juego con matrices, vectores, matrices, matrices, Claro. matrices, que es lo que vamos a ver en estas últimas semanas y que voy a estar compartiendo en los videos. Ah, Esos son bien. mis temas. Lo que vimos para trabajar con las alternativas, con el switch, con el if, con el else y con todas las estructuras alternativas, más las estructuras repetitivas, hablo de while, de for, vectores, matrices. El objetivo es ese. Ya en laboratorio 2 empezamos a ver lo que es, bueno, conmigo no con otra profe, recién empezamos a incursionar en lo que es clases clases ya orientado a objetos. Las estructuras después se la utiliza de una manera, así como dice la palabra redundante, estructurada. Así que como las estructuras se manejan siempre de la misma manera, en laboratorio 2 la van a usar de manera repetida, repetida. ¿Sí? Ah, perfecto, No perfecto. hay problema con eso. Lo mismo, te comparto un videito para que lo veas. La forma de compartirlo es de tipo público. Tenés que declararlo como public, ¿sí? Claro, sí, Para sí. poder usarlo en otro formulario y llamarlo como tal. En definitiva, esas estructuras podrías usarlas en el formulario que quisieras si estuviera declarado en una clase. Sería mucho más fácil. ¿m? Claro, tal Pero cual. lo mismo te comparto. Si vos lo declaras como public, la vas a poder usar. ¿m? Claro, sí, Ojo en dónde realidad la declaras. la declaré como public, pero digamos, no estoy encontrando bien la forma, viste que vos en una parte, vos por ejemplo en el form 1, si declarás el vector, por ejemplo, como public, Sí, eh, después tenés que poner una instancia donde se lo pasa, digamos, claro, a pero tenés que volcar el dato. Si vos lo declarás como público, tenés que crearte otro vector que reciba los datos de ese vector público. Porque si no, no comienza de cero y no te guarda bien los datos. O sea, lo declarás público, lo guardas en otro vector. Cuando lo recibís en otro formulario, lo tenés que guardar y pasar esos datos a otro vector.
y con ese vector que lo cargas, recién lo podés usar. Es Ah, como si claro, fuera yo un trataba vuelco de de usarlo. datos. Un Claro, yo vuelco, trataba de usarlo directamente sin hacer no, otro vector en ese no mismo. sabes por qué, porque estás lleno y no lo podés manejar al revés. Tenés que volcar los datos en un vector nuevo, en ese espacio del formulario, y recién lo podés trabajar o mostrar o hacer lo que vos, operar con esos datos. Perfecto, perfecto. Era eso, entonces, muchas gracias. Perfecto, no, para nada. Cualquier cosa nos estamos consultando, Octavio. Todavía tenemos Bueno, muchos días más. Gabriel, ¿ha quedado clara la clase de vectores? Sí, quedó claro. Profe. Perfecto, Gabriel. Hay un par de Ahora voy a ejercicios. seguir con lo que me faltaba Dale, del juego del de cocodrilo. dinosaurio. Cocodrilo, digo, Sí, dale, de dinosaurio. cocodrilo. Dale, dale. Cualquier cosa, me pedís ayuda en el grupo. Así entre todos ayudamos y terminamos con ese práctico. ¿Te parece? Dale. Dale, dale. Perfecto, perfecto, Gabriel. Dale. Gracias, chicos. Gracias. a usted